Durante la práctica de la auditoría que se realiza, vamos a encontrar algunos hechos los cuales van a tener una implicancia negativa para la entidad. Aquellos hechos que pueden originar un perjuicio económico, trastornos administrativos, puede originar quejas, multas, etc. Esos hechos se consideran hallazgos, ¿no? Por consiguiente, el hallazgo, ¿no?, son aquellas, digamos, situaciones negativas que pasa a una entidad como consecuencia del incumplimiento de normas, de la falta de la idoneidad del personal, aquellos hechos negativos, los cuales, como hemos comentado, ¿no?, van a, como característica, de tener 4 atributos, ¿no?: la condición, el criterio, la causa y el efecto. Entonces, cuando se detectan estos hallazgos, es necesario hacer reconocimiento al personal presuntamente responsable. Entonces, dando cumplimiento al debido proceso, ¿no?, dando cumplimiento a lo que al debido proceso, es necesario comunicar a los presuntos responsables. Entonces también, ¿no?, en la hoja de trabajo hay un archivo que se denomina de comunicación hallazgo. Entonces los cargos, ¿no?, o sea, para comunicar a las personas, si no es una carta, un oficio. Cuando se le hace entrega de estos hallazgos, esta persona firma un documento, que es el cargo del oficio o de la carta, y esto es archivo. Entonces, va a haber un archivo, así como un archivo permanente, hay un archivo de comunicación de hallazgo. Ahí va a estar estos documentos. También, ¿no?, hemos conversado con respecto a la carta de presentación, que viene a ser, ¿no?, un documento mediante el cual, ¿no?, los auditores solicitan al titular de la entidad que le remita un documento en la que se consigne que la entidad ha cumplido con remitir toda la información, ha cumplido con remitir todos los requerimientos, que ha atendido las solicitudes de toda la documentación vinculada a la auditoría. Entonces es bastante importante porque prácticamente es la carta de garantía del auditor de que la entidad le ha hecho llegar toda la información necesaria. En relación al último grupo de normas, refiere informes, dicen, ¿no?, que el informe debe ser por escrito, que es oportuno, ¿no?, de hecho, hay una oportunidad de emisión del informe, hay plazos que hay que cumplir. Lo otro es la presentación del informe. Pasa, ¿no?, por ciertas fases para presentar el informe, ¿no? A veces se redacta el informe y se pone a revisar tanto el auditor como el supervisor. Se sustenta y sale un informe definitivo, ¿no? Otro también es con respecto al contenido del informe. Es decir, cuál es la estructura que debe tener el informe, en los formatos, en calidad, un protocolo de los rubros respecto de la información que debe de contener el informe.
Otra norma que forma parte a las que se refiere al informe, que es la que se establece como el informe especial. El informe especial, ¿no?, es aquel emitido, ¿no?, cuando, ¿no?, se detecta indicios de delito o perjuicio económico. Ahí está. Entonces, cuando el auditor detecta que hay indicios de comisión de delito, se formula el informe. O cuando existan situaciones que han perjudicado en forma económica la entidad, también el informe especial. Que a veces ese informe especial lo firma el auditor encargado y un abogado necesario. Finalmente, ¿no?, otra norma que está agrupada en esto referente al informe se refiere, ¿no?, a las se refiere pues a acá. Se refiere pues al seguimiento de recomendación de informes. Esto, señores, es importante, ¿por qué? Porque la labor del auditor no solamente es detectar deficiencias, detectar hallazgos. El auditor debe coadyuvar en la gestión, debe proporcionar recomendaciones. Entonces, dentro del informe va a haber un rubro exclusivamente respecto a las recomendaciones. Claro, entonces es algo importante dentro de la labor del auditor, plantear recomendaciones, ¿no?, sobre aquellos hechos o situaciones que son de carácter perjudicial para el estudiante. Entonces, acá tenemos entonces la norma de auditoría, normas generales, normas de la planificación, normas de la ejecución y norma referida al informe. Así como existen, digamos, las normas de auditoría que hemos señalado, también otro, digamos, una herramienta importante es el manual. La Contraloría ha aprobado el manual de auditoría gubernamental. Como decía, ¿no?, un documento complementario en lo que se denomina el manual de auditoría gubernamental, la MAU, que fue aprobada en el año 98, en la resolución 152, y ha tenido una serie de modificaciones. ¿Cuál es la estructura, digamos, que podemos señalar con respecto a este manual, ¿no? Tiene una guía del auditado, tiene una guía de planeamiento para la auditoría, también tiene una guía para poder elaborar informes de auditoría y tiene una guía para lo que es la formulación, custodia de los papeles de trabajo. Entonces, fíjense la importancia de este manual, ¿no?
La del auditado, es decir, repito, se refiere pues a las entidades que están siendo auditadas. No es guía del auditor desde el auditado, para que sepan sus derechos, obligaciones, etc. Lo otro, guía de planeamiento para la auditoría. Entonces acá es importante porque intentamos que estos rubros que hemos leído es bastante importante. Repito, porque no hay lineamientos para estos rubros. Entonces, la importancia del MAU. Complementando a esta resolución de Contraloría 152 y en aras de actualizar, la Contraloría el 12 de mayo del 2014 lo que hace, ¿qué cosa es? Aprueba pues ahí está esta resolución 273 del año 2014 que aprueba, ¿qué cosa? Las normas generales del control gubernamental. ¿Por qué es importante esta norma que sale en 2014? En el artículo primero aprueba las normas generales y algo importante, en su artículo segundo deja sin efecto, ¿qué cosa? Toda la NAU y sus modificatorios. Entonces, a través de la resolución deja sin efecto la NAU y sus modificatorios. Con ese mismo artículo, si es el MAGU, ¿no? También se deja sin efecto, pero, deja vigente ¿cuál? La guía del auditado y la guía de papel y de trabajo. ¿No? Entonces, no deroga toda la MAU, la deroga parcialmente. Entonces, lo que queda eliminado es la guía de planeamiento y la guía para elaborar los papeles o los informes de auditoría. Buenas noches, Stephanie. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, con esta resolución, estas normas de auditoría son cambiadas por las normas generales de control gubernamental. Ya no son normas de auditoría gubernamental, sino las normas generales del control gubernamental. Entonces, cambiar nominaciones y percepción. Y el manual, repito, es derogado en forma parcial. Entonces ahí está. Este artículo tercero de esta resolución 203 de 2014 nos señala en relación a la aplicación de estas nuevas normas. Las normas generales, al día siguiente abren su publicación. Para el caso del servicio de control posterior, su aplicación será progresiva conforme a lo siguiente. Lo que es auditoría de cumplimiento, lo que es ante el examen especial, ¿se acuerdan? Hemos dicho, las acciones de control son auditoría financiera, auditoría de gestión y auditoría
pues financiera, de gestión, y lo que antes era examen especial, ¿no? Hemos señalado que la autoridad financiera mantiene esa misma denominación, pero ya con esta resolución 273, el examen especial ya se denomina ahora auditoría de cumplimiento. Lo que antes era la auditoría de gestión, ahora se denomina auditoría de desempeño. Y la financiera es la única que ha mantenido su denominación. Entonces acá nos dice, por si acaso, las normas generales de control al día siguiente, pero la auditoría de cumplimiento a partir del día siguiente de aprobar el manual de auditoría de cumplimiento. Entonces, hay un manual de auditoría de cumplimiento. Después también, igualmente el desempeño, desde el día siguiente que se aprueba, pues hay un manual de auditoría de desempeño. Y finalmente, el manual entonces, fíjense la importancia de esta resolución 273. En el artículo 4 de esta 273 nos dice que los servicios de control posterior, que al momento de entrar vigente esta resolución, y todavía no se había acabado la auditoría, ¿no? Se van a ejecutar conforme a las normas de control señaladas en el artículo 2 de la presente resolución. Es decir, ¿no? En función a los manuales. Dice, los servicios de control posterior que al entrar de vigencia de la resolución se encuentra en proceso, así como aquellos que se inicien con posterioridad a esta y que no cuenten con los nuevos manuales de auditoría, se ejecutarán conforme a las normas de control señaladas en el artículo 2 de la presente resolución. Bueno, el artículo 5 y 6 solamente se refieren a su difusión y listo. Entonces, esto que nosotros hemos visto, ¿no? Se refiere pues a la NAU. Entonces, esta es la NAU. Ahora vamos a ver las normas. Normas generales de control gubernamental. O sea, desaparece la NAU y aparecen las normas generales de control gubernamental. Si nosotros vemos y comparamos, entonces esta reemplazan a la NAU, sí reemplazan a la NAU. La NAU tenía ¿cuántos componentes o cuántas agrupaciones? Tenía 4, ¿se acuerdan? ¿No? Normas generales, planificación, ejecución y al informe. Todo este proceso. Con las nuevas normas ya no son 4. ¿Está? Ahí está. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El NAU tenía 4. Las normas generales tienen 6. ¿En qué consiste estas nuevas normas generales que entran en vigente a partir del año 2014? Hay normas de desempeño profesional, normas de gestión de calidad,
normas comunes a los servicios de control, los servicios de control previo, los servicios de control simultáneo y los servicios de control posterior. Si nos referimos a las normas generales, ¿no?, de desempeño, ¿cuáles son aquellas normas? A la independencia de criterio, entrenamiento y capacidad, diligencia profesional y a lo que es confidencialidad. Estos 4 rubros que conforman el desempeño profesional prácticamente es casi igual a la que había, no, acá no, fíjese, no, en la NAU. Entrenamiento técnico, capacidad, independencia, equidad de género, confidencialidad, participación y control de calidad. El segundo grupo, que se refiere a la calidad, indica que el auditor tiene que establecer un control de calidad. Su trabajo debe estar direccionado a asegurar la calidad del trabajo. Y lo otro, que deben establecerse ciertas políticas y procedimientos. Todos estos aspectos importantes para garantizar la calidad del trabajo del auditor. Entonces ya hemos visto, ¿no?, las normas de desempeño profesional, las normas de gestión de calidad, y acá nos habla algo importante, dice, las normas comunes a los servicios de control. Y hago un paréntesis, ¿no? ¿Cuáles son las normas a los servicios de control? Pero, ¿cuáles son los servicios de control? Esto. Servicio de control simultáneo y servicio de control previo, ¿no? Entonces, normas comunes a los servicios de control. Hay servicio de control previo, servicio de control simultáneo y servicio de control posterior. ¿Eso qué significa? Estas normas que están acá, que ustedes ven acá, ¿no?, todas se aplican en estas 3. ¿No? En esas 3 se aplican. Ahí está, ¿no? Norma al servicio de control. Repito, servicio de control previo, servicio de control simultáneo y servicio de control posterior. Estos tipos de servicios, para su ejecución, se tiene que respetar o dar cumplimiento a estas normas comunes. Es decir, ¿no?, tiene que haber planificación, tiene que haber la obtención de la información, tiene que contarse con especialistas o expertos, tiene que haber lo que es la supervisión, entonces, repito, ¿no?, tiene que verificarse, tiene que gestionarse la información necesaria para el trabajo del auditor. Tenemos que contar con otros profesionales, como he dicho, ingeniero del sistema, abogado, economista, etc. Tiene que supervisarse el trabajo, se tiene que evaluar los resultados de los servicios de control y finalmente hacer un seguimiento
de la implementación de las recomendaciones. Entonces, todo esto que hemos leído se aplica a estos tres: servicio de control previo, servicio de control simultáneo y servicio de control posterior. Si hablamos del servicio de control previo, prácticamente nos referimos a la autorización de presupuestos adicionales, a las operaciones de endeudamiento y a las adquisiciones de secreto militar. Algo que podemos rescatar, ¿no?, es que en relación al servicio de control previo, fíjense, ¿no?, cuando una entidad del Estado tiene un presupuesto y ese presupuesto queda corto, es necesario ampliar. Entonces, para ampliar se necesita que alguien autorice. ¿Quién hace ese servicio? Contraloría. Una entidad necesita recursos, puede solicitar al extranjero endeudamiento. ¿Quién da visto bueno? Contraloría. Y aquellas decisiones que se consideran de secreto militar, igualmente, ¿no? Entonces, estos son los servicios de control previo. Los servicios de control simultáneo. Ahí tenemos la razón simultánea, la orientación de oficio y la visita de control. Es decir, se da en el mismo instante que se están dando los hechos. Entonces, uno es previo, antes de, o en el mismo momento, y otro es control posterior. Entonces, van a ver ustedes lo que hemos comentado. Está la auditoría financiera, la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento. Estos son los primeros cuentas con respecto a las normas generales de control gubernamental que han sido reemplazadas en la ANAU y fueron aprobadas con el 273 de 2014. ¿Qué podemos complementar en relación a las normas generales de control gubernamental? ¿No? Como dice acá, ¿no?, tiene por objeto regular el desempeño profesional del personal y el desarrollo técnico de los procesos y productos de control. Esa es la finalidad de esta norma. Algo importante que también se me ha enseñado es de cumplimiento obligatorio por todos los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. Estas normas se aplican o se desarrollan en base a la normativa y buena práctica internacional sobre el ejercicio del control gubernamental y la auditoría, ¿no? Como señalaba hace un momento, ¿se acuerdan cuando hablaba de la ANAU? Se dependía de la NAGA, de la NIA y del SAS. Acá también nos precisa, por si acaso, estas normas generales se desprenden de ciertas normas de carácter internacional, como cuáles. ¿Cuáles son esas entidades? Está la Organización Internacional de Instituciones Supremas de Auditoría, la ISAI, emitida por la INTO 6, la NIA, Norma Internacional de Auditoría, emitida por la Federación Internacional de Control, la IFAC, ¿no? Entonces está dos de los entes, dos entidades y dos normas, ¿no? Normas Nacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores y la NIA. Entonces, de ahí, cómo radica la importancia de esta norma general del control gubernamental. Hay que tomar en cuenta que esta norma tiene una estructura y una aplicación.
¿Cuál es la estructura que presenta esta norma general de control gubernamental? Tenemos el marco conceptual, la norma de desempeño profesional, la norma de gestión de calidad, normas comunes de servicio de control, normas de servicio de control previo, y normas de servicio de control simultáneo, y normas de servicio de control posterior. La que nosotros hemos visto, ¿no? Acá, ¿no? Acá está. Cuando hablamos del marco conceptual, hablamos de la definición y alcance de las normas, la estructura y aplicación de las normas, cuál es la interrelación que existe de esta norma general con otras normas, en qué consiste el control gubernamental, en qué consiste el servicio de control, en qué consisten los servicios relacionados. Si hablamos del nombre de desempeño profesional, prácticamente, repito, se refiere a tu perfil, requisitos y condiciones que debe tener el auditor: independencia, entrenamiento y competencia, inteligencia profesional y la confidencialidad. Si ustedes son bastante acucios, se dan cuenta que es casi lo que señala en la NAU. En relación a la norma de gestión de calidad, como dicen, ¿no?, es la aplicación de un conjunto de políticas, disposiciones de recursos técnicos orientados a revisar si los procesos y productos de control gubernamental cumplen con requisitos y especificaciones establecidas como estándares en la normativa específica. Lo que he hecho el control es que ha creado un área que es la que se encarga de revisar la calidad del trabajo. Esto en razón de que ¿por qué se daba esto? Acuérdense, digamos, ¿no?, que el auditor detectaba ciertos malos manejos, mala administración, eran denunciados por sí los alcaldes, los gobernadores. Pero ¿qué pasaba, no? Que cuando esto llegaba al Poder Judicial, se caían, es decir, no tenían esa repercusión que se esperaba. ¿Por qué? Porque que no tenía la calidad en cuanto a la presentación, a la redacción. Ese es el motivo justamente que la Contraloría tendría que ha creado pues un área de control de calidad. Antes los informes no iban a Contraloría para revisarlo, solo se remitían cuando ya se concluía. Ahora sí se remiten. Por eso existe control de calidad, ¿no? Las normas comunes de servicio de control, ya lo hemos visto: planeamiento, gestión, participación, supervisión, resultados de servicios, seguimiento de implementación de las recomendaciones. ¿Qué más podemos decir con respecto a las normas de servicio de control previo? Y son aquellos que se precisa ver quién hace exclusivamente la Contraloría, ¿no? Las normas de servicio de control simultáneo son aquellos que se realizan a las actividades de un proceso en curso correspondiente a la gestión de una entidad sujeta a control gubernamental, con objeto de qué? De alertar a la entidad de hechos que ponen en riesgo el resultado de todos los objetivos. Señores, ¿se acuerdan ustedes del caso Chicheros del aeropuerto de Cusco? Cuando fue la Contraloría, no hizo una auditoría, ¿eh?, ni financiera, ni de gestión, ni de desempeño. ¿Qué hizo? Servicio de control simultáneo. ¿Y qué cosa hizo? Alertó a la entidad, ¿no? Alertó a la entidad. Esto obligó el ministerio, ¿no?, encargado de esto, transportes, ¿no?, porque el encargado de todo esto tuviera que retraerse. Entonces, repito, el caso Chinchero no fue una auditoría, sino un servicio de control simultáneo. La norma de servicio de control posterior no define y precisa los tipos de auditoría, nos señala la etapa de planificación y la etapa de la ejecución, complementada con la etapa de la elaboración del informe. Algo importante que hay que resaltar también, nos dice que cuando se va a hacer una auditoría es necesario que se designe una comisión auditora y
y se acredite, es decir, se presente quienes conforman ese equipo auditor. Se resalta nuevamente, tendría que evaluarse el control interno. Hay una etapa de planificación que lo hemos desarrollado y la etapa de ejecución se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: la evidencia de la auditoría, los documentos de auditoría, o sea, aquellos documentos que sustentan el trabajo del auditor. Y finalmente, el hallazgo de la auditoría. Entonces, este se resume, señores, de la estructura de aplicación de la norma general de control gubernamental. Hemos señalado en unos gráficos anteriores que existe una interrelación con ciertas normas de carácter internacional, ¿no? Está la INTO 6, el ISO y el IFAC. Como dice acá, ¿no? Para el ejercicio de control gubernamental en los aspectos que no estén expresamente desarrollados en estas normas generales o en la normativa específica, se podrán tomar como referencia técnica otras normas expedidas por organismos nacionales o internacionales como que. ¿Eso qué significa? Señores, la norma general de control no va a abarcar todos los aspectos referidos al control. Cuando no está regulado un acto, una etapa, un hecho, entonces, no dice acá, por si acaso, ustedes pueden recurrir a estas normas internacionales a fin de suplir la ausencia de esa norma, ¿no? Ahí está INTOSAI, ISO y el IFAC. El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía, en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción. Entonces, ¿en qué consiste el control? En supervisar, vigilar y verificar todos los actos relacionados a la gestión pública, tomando como referencia, ¿no?, las 13 de transparencia: eficiencia, eficacia, economía y transparencia. Todo direccionado ¿a dónde? Al uso y destino de los recursos de la entidad. Pero no solamente va a haber, ¿no?, que la entidad cumpla con estas 13 y la T. También tiene que ver, ¿qué cosa? El movimiento del marco normativo vigente. Adicionalmente, entendamos que la constituida entidad va a dar cierto alineamiento de política. Y claro, entonces alguien tiene que corroborar y verificar. Entonces en eso consiste el control. Algo adicional con relación al control gubernamental es que es un proceso integral y permanente que tiene como finalidad contribuir a la mejora. Ahí está, entonces esto es lo que es el control gubernamental. ¿Cómo podemos clasificar el control gubernamental? Está uno en función que lo ejerce, ¿no?, en función al momento de su ejercicio, y ahí está, ¿no? Esa clasificación, en función de quién lo ejerce, va a depender. Esto va a ser, a su vez, va a ser control interno y control externo. Entonces, esta clasificación, en función de quién lo ejerce, el control interno, a su vez, puede ser previo, simultáneo y posterior.
también nos dice acá, ¿no?, que la responsabilidad de control interno es de las autoridades funcionales, es decir, todo el personal. No dice acá que es responsabilidad del contador, del auditor interno, no, señores. Habla de todas las autoridades, todos los funcionarios y servidores. Comisionó el control es tarea de todos, ¿no? Acá se agrega que el control interno y simultáneo y posterior también es ejercido por los órganos de control, o sea, la SOCI. El control externo lo ejerce la Contraloría. Puede haber un control externo previo, simultáneo y posterior, y lo ejerce la Contraloría, ¿no? Y cuando la Contraloría también puede designar por delegación que haga esa tarea. El control externo se realiza mediante acciones de control. La otra clasificación en función al momento de su ejercicio, esto puede ser control previo, control simultáneo y control posterior. Control previo, la Contraloría de la República; el control simultáneo, la Contraloría y las OSI; y los controles posteriores, ahí entran los tres, ¿no?, la Contraloría, las OSI y la Sociedad de Auditoría Externa. Dentro de también de los aspectos que debemos nosotros resaltar es lo que conocemos como los servicios de control, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos hecho desarrollado las normas de acá, ¿no? Acá está, ¿no? Los servicios de control posterior, servicio de control simultáneo, servicio de control previo. Cuando hemos tocado eso, hemos utilizado eso, y acá nos dice ahí tenemos los servicios de control, ¿no? Constituyen un conjunto de procesos cuyo rol tiene como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde atender a los socios. Entonces es un conjunto de procesos que tiene como propósito dar respuesta a la necesidad de control. Los servicios de control son prestados por la Contraloría y por el OSI. También agregan de que existe la factibilidad de que sean las auditorías, pero siempre y cuando sean designadas por la Contraloría, ¿no?, y contratadas por entidad demandante. Por eso que quien lleva a cabo el proceso es la Contraloría. Entonces ahí sí participa el SOA. Cabe precisar que estos servicios de control, su ejecución implica el uso de técnicas, prácticas, métodos y herramientas de control y de gestión necesaria. Todo esto para el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Teniendo en cuenta la naturaleza
y características de cada entidad. Claro, no es lo mismo hacer pues, una auditoría a la Fuerza Armada que hacer el Ministerio de Agricultura, o a su vez el Ministerio de Trabajo, o el Ministerio de Economía y Finanzas, o hacerle la auditoría a CENAPAL. Va a depender de la naturaleza y características particulares de cada entidad. Estos servicios de control tienen un carácter integral y especializado. Por consiguiente, ¿no? Tiene que tomar en cuenta pues, el uso óptimo de sus recursos. Las características y condiciones de estos servicios de control, ¿no? La determina la Contraloría. Para eso, por sí, ¿no? Si va a hacer una auditoría de cumplimiento, una auditoría de desempeño financiera, la Contraloría ya ha aprobado sus manuales de cada uno de ellos. Entonces, esas características y condiciones, ¿no? Las está regulando la Contraloría. Ahí tenemos tres principales servicios de control: control previo, control simultáneo y control posterior. ¿No? Entonces, es una especie de un resumen de los tipos de servicios. Hoy tengo antes un gráfico ya de manera, se puede decir, horizontal y vertical. Ahí tenemos el control previo, autorizar presupuestos adicionales, ¿no? En formato de operaciones que comprometan la capacidad financiera del Estado. Tiene que emitir una opinión sobre aquellas contrataciones de secreto militar o de orden interno. En relación al control simultáneo, tenemos la acción simultánea, la retención de oficio, la visita de control y otra que se establece. Recuerden que hemos comentado la acción simultánea, cada chincheros, y finalmente los servicios de control posterior, ¿no? ¿Ya? De desempeño, cumplimiento y otros que se establecen. Ahí tenemos los servicios relacionados. Comisiones están vinculados a los procesos de carácter técnico y especializado derivados de atribuciones o cargos legales que generan productos distintos a los servicios de control previo, simultáneo y posterior. Estos son llevados a cabo por los órganos del Sistema Nacional de Control, que al precisar que estos servicios relacionados, ¿no?, deben sujetarse a la norma específica que para tal efecto la Contraloría va a aprobar, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no?, estos servicios son distintos de aquellos que provengan de los servicios de control previo, simultáneo y posterior. Estas son las normas de desempeño profesional, ¿no? Al igual que la ANAU nos dice que el auditor debe tener independencia, ¿no? No debe tener influencias, debe tener incompetencia, significa pues, que está actualizado, que informa constante, requiere conocimientos, técnicas y habilidades.
La confidencialidad, algo importante, se refiere al principio de reserva, vale decir, no divulgar aquella información importante que se obtenga durante la auditoría. La diligencia profesional prácticamente implica pues que el servidor, en este caso el auditor, tenga que cumplir de una manera muy profesional su trabajo. La independencia viene a ser la instrumental que permite al personal formular juicios fundados en elementos objetivos y que garantiza la consistencia e integridad de su expresión de opiniones. Eso también es importante, porque conlleva que el autor tiene que ser objetivo. Pero vamos a mantener una serie de impedimentos que hay que tomar en cuenta para que la independencia. Entonces acá tenemos una serie de impedimentos personales. Entonces acá tenemos una serie de impedimentos que pueden influir en el auditor, ¿no? Impedimentos personales. Como dice acá, el auditor debe abstenerse de participar en servicios de control, servicios relacionados a situaciones que pueden implicar incompatibilidad personal o de conflicto de intereses. Es decir, si hay incompatibilidad o hay afinamiento con una empresa, con una persona que forma parte de la entidad, no puede el auditor. También debe de inhibirse de intervenir en el saber del ejercicio respecto a la entidad donde haya laborado anteriormente. Es decir, si alguien trabajó por sí en la Universidad de Villarreal y se va a la Contraloría, no podría regresar a hacer la auditoría a la Villarreal. Entonces, lo que no debe hacer es se debe inhibirse, es decir, no aceptar el encargo, ¿no? Entonces son impedimentos personales que están muy estrechos a la actitud del auditor. Los impedimentos externos, ¿no? Es decir, ¿no? Acá lo que se busca es que el auditor sea la persona que evite, ¿no? Cualquier tipo de influencia o perjuicio que afecte su desempeño profesional. Lo otro, ¿no? También es de abstenerse de aceptar beneficios o gobierno o sí para otro. Es decir, que le puedan dar donaciones, beneficios económicos. Eso también es un impedimento externo. Ese también es otro impedimento que influye, ¿no? en el auditor. Como vicepersonal en el desarrollo del control gubernamental está impedido de participar en los actos de gestión. Es decir, el auditor no puede participar nunca en gestión, así lo llaman, no puede en ese sentido. Otro impedimento es que el auditor no puede participar en actividades de proselitismo político. Será un error garrafal hacer eso, ¿no? Tenemos entrenamiento y competencia profesional, ¿no? En la competencia se refleja, pues, cuando el profesional se encuentra debidamente entrenado y con experiencia. La experiencia le da idoneidad. El entrenamiento es la capacitación continua de conocimiento y técnicas y habilidades, ¿no? Para desarrollar el trabajo del autor. Entonces, por eso, ¿no? Si usted con entrenamiento le agrega el término de experiencia, vamos a tener, digamos, ¿no?
Entonces ahí tenemos entonces lo que es la competencia profesional. La diligencia indica que el personal debe actuar aplicando el escepticismo profesional para obtener evidencia suficiente y apropiada que le proporcione una base razonable para formular su opinión. Ahí está, pensamiento analítico y crítico, mente inquisitiva, más conocer y aplicar las normas y técnicas y prácticas empleando adecuadamente su juicio. Vemos este gráfico que conlleva justamente, ¿no?, a que el profesional, auditor, cumpla con esta norma, ¿no?, referido a la diligencia profesional. Entonces debe tener mente inquisitiva, debe la forma crítica, lo que conlleva que el auditor sea escéptico, es decir, un poco incrédulo, tiene que tener evidencias para tener una base razonable y formularse una opinión. El escepticismo profesional también conlleva que tenga que hacer una evaluación objetiva de la evidencia con diligencia, buena fe e integridad, ¿no? La confidencialidad, como dice, ¿no?, el auditor está obligado a dar reserva y discreción sobre toda información a través de documentos que pueda obtener. No solamente, digamos, la información que pueda obtener, sino también al resultado del control de lo que él ha encontrado. Entonces ahí está, ¿no? Lamentablemente podemos señalar que el personal del Sistema Nacional de Control tiene ciertos impedimentos. Primero, no puede revelar y utilizar la información obtenida. Tampoco puede emitir opinión adelantada sobre la actividad de la entidad, sobre la persona sujeta a control y los resultados de su propia labor. Está impedida, señora, hacer esto. Esto implica lo que es cumplir con la confidencialidad. La norma de gestión de calidad señalaba justamente eso, ¿no? Lo que busca la Contraloría es la mejora continua de todos sus servicios de control y servicios relacionados. Esta gestión de calidad se va a dar a través de la calidad de los servicios, a través del cumplimiento acá. Entonces, la realidad se refiere al grado en que un conjunto de ciertas características que tienen en este caso los procesos de una entidad cumplen con ciertas especificaciones que son considerados como estándares. Entonces que el auditor, cuando va a hacer su trabajo, necesariamente tiene que tener esas especificaciones como estándares. Es un indicativo que le permite derivar al auditor, digamos, ¿no?, si la empresa o la entidad está cumpliendo con ese estándar.
el control de la calidad del servicio. Dice, es la aplicación de un conjunto de políticas, disposiciones y recursos técnicos orientados a revisar si los procesos otra manera de ofrecer el control de calidad de servicios, nos dice que, ¿no?, que el control debe ser ejecutado en forma oportuna, sea esto a través de la Contraloría, el OSI, la sociedad directoria. Cuanto más reciente sea el periodo de evaluar, es mucho más efectivo, digamos, ¿no?, en la razón del estado del control. En cuanto al aseguramiento de la calidad de servicios, esto se da pues a través de la aplicación de un conjunto de políticas, disposiciones y recursos técnicos orientados a verificar que los procesos y productos han sido sujetos a control de calidad en cada una de sus etapas y cumplen con los requisitos y especificaciones establecidas como estándar. Por eso es que la entidad siempre está direccionada a la mejora continua de todos sus procesos operativos. El aseguramiento de la calidad del servicio es realizado de manera selectiva por personas o unidades orgánicas distintas a los que la ejecutan los servicios de control y relacionado, ¿no? Si hablamos también, digamos que existe una serie de servicios, ¿no?, que todos sus servicios, lo que antes se denominaba como acciones de control, ahora se denomina servicios de control, pasan por esta norma de planeamiento, como comentábamos hace un momento, también en diapositiva anterior, ¿no?, entrenamiento, gestión, participación de expertos, la supervisión, resultados de servicios de control y el seguimiento de implementación de recomendaciones. Esto ya viene a ser, como se dice, una ampliación detallada de todas estas normas comunes a los servicios de control, ¿no? Comenzamos con el planeamiento rápidamente. El planeamiento de los servicios de control tiene como finalidad determinar la demanda priorizada de control para su atención por los órganos del sistema. El planeamiento implica, ¿qué cosa?, el desarrollo de una estrategia institucional para la conducción de los servicios de control, de manera que se determine el programa para la ejecución de los servicios de control preventivo. Si se desarrollar, se tiene que precisar qué cosa: la naturaleza, la oportunidad y el alcance. Pero para los servicios de control posterior a desarrollarse, vale decir la actividad financiera, la actividad de cumplimiento, la actividad de desempeño, durante la planificación se tiene que precisar la naturaleza, la oportunidad, el alcance y la materia a examinar.
Cabe precisar que el planeamiento se tiene que realizar de acuerdo al marco normativo desde un punto de vista estratégico y operativo que emite la Contraloría. ¿Qué es lo que busca el planeamiento, ¿no?, dentro del proceso de la auditoría? Primero, la asignación de los recursos humanos y financieros. Y luego, orientar los recursos disponibles hacia aquellas entidades en las que se busca que se promueva, que se den, ¿no?, estas 3C: efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos del Estado. Entonces ahí está un referente en relación por qué hay que planificar. Algo adicional que debemos tomar en cuenta es que algo importante también que podemos resaltar con respecto al planeamiento es que tanto la Contraloría y todos los OSI, ¿qué tienen que hacer? Formulan su plan anual de control. Entonces, eso que quede claro, señores, repito, tanto la Contraloría como los OSIs formulan su plan anual de control. En este caso, si el OSI plantea su plan, quien lo aprueba y la Contraloría. Para realizar el planeamiento, esta tiene que efectuarse en base, ¿no?, a cierta información que debe de obtenerse por diversas fuentes. ¿Qué tipo de, llamemos, de información es importante durante la etapa de planificación, ¿no? Una de las fuentes importantes es con respecto a los informes anteriores, a los informes de auditoría efectuados anteriormente. Otra, cuando hay denuncias, el resultado de esa denuncia. El resultado también, ¿no?, de aquellos servicios de control que fueron efectuados anteriormente. Una vez más, algo importante es la evaluación de control interno. Lo otro también, ¿no?, la evaluación de los riesgos de entidad. Finalmente, ¿no?, la identificación de los procesos críticos relacionados a la entrega de bienes o servicios.
Entonces, fíjese, esta diapositiva nos da un panorama, ¿no? Nos da un panorama de aquellos aspectos que nos van a servir como base al momento de efectuar la planificación. Seguimos con el planeamiento. Dice: el Plan Nacional de Control incluye los servicios de control a ser ejecutados en un periodo anual por la Contraloría de los socios. Entonces, se recalca la importancia de ¿cuál? Del Plan Anual de Control, ¿no? Y en este caso, cuando lo hace el OSI, se llama Plan Anual de Control. Pero si lo hace la Contraloría, se llama Plan Nacional de Control. Hay una diferencia en cuanto a la denominación. Es necesario señalar que todo plan es dinámico, flexible y se puede adaptar, ¿no? De acuerdo a las necesidades, ¿no? Que son de interés nacional. Los planes nacionales de control que formula el OSI y el Plan Nacional de Control son de naturaleza reservada debido al personal que participa en su elaboración o tener consciente de mantener absoluta reserva o confidencialidad respecto a su contenido. La gestión de la información. Dice: la Contraloría debe identificar y requerir la información necesaria para el adecuado desarrollo de los servicios de control, así como diseñar, implementar y mantener la información de las entidades bajo el ámbito del sistema. Entonces, algo fundamental es que el auditor debe identificar y luego requerir, o sea, solicitar la información a las entidades. Los sistemas de información que se implementen deben ser, primero, ¿no? Registrar información actualizada para fines de control, incluyendo los siguientes datos, ¿no? La normatividad que regula el funcionamiento de la entidad. ¿Cuál es esa, señores? La ley de creación y el ROF. ¿Qué otra información? La información financiera y presupuestal. Hablamos entonces de los estados financieros y los estados presupuestales. El mapeo de riesgo de la entidad. Los resultados de servicios de control realizados anteriormente. El seguimiento de la implementación de recomendaciones. Asimismo, aquellas denuncias también, como parte importante, como fuente de información, la relación de funcionarios o de terceros que hay en relación con las entidades del periodo que ha sido sujeto de evaluación, y aquellas informaciones obtenidas por las, ¿no?, redes sociales o medios de comunicación. Estos sistemas de información que hemos señalado en relación a la gestión de información deben ser sujetas a una revisión, análisis e integración de la información sobre las entidades, así como la evaluación de las áreas críticas o procesos críticos pertinentes, con el propósito de identificar los servicios de control idóneos para cada caso concreto sobre la base del análisis
de riesgo y los principios de materialidad y oportunidad. Entonces, no solamente implica que ya tengamos esa información, ¿no? La que hemos visto hace un momento. Hay que revisarlas, analizarlas e integrarlas. A eso también, no se olvide, hay que también identificar cuáles son aquellas áreas críticas o procesos críticos. Esto, obviamente, esta revisión, analización e integración va a tener, pues, una factibilidad de riesgos. Y también se toma en cuenta la materialidad, es decir, aquellos componentes que si son significativos se relacionan a otros, ¿no? Para su implementación de este sistema de información se debe contar con herramientas que apoyen la gestión del conocimiento. ¿Qué herramientas nos permite obtener información? Pues las encuestas, las entrevistas, ¿no? Las indagaciones son una combinación de técnicas, ¿no?, para la obtención de la información. Bueno, señores, ya son 2:22. Estoy preocupado porque no se ha grabado ninguna de estas. Voy a tener que, pero como hacemos, completar en clases, ¿no? Por si acaso, repito, toda esta información está cargada en la plataforma. Ya el día domingo vamos a completar esto, ¿no? Porque esta es una diapositiva bastante amorosa, pero nos da bastantes visos de cómo se hace aquel marco normativo y básico que conoce el auditor. Estos señores, sí. Ok, señor, entonces, ¿no? Está Juan Alberto, Patricia, Exxon, Juliana, Maribel, Ana Belva, Jenny Rosario, Julio Enrique, Elizabeth, Stephanie, Juan Francisco, Daisy. Solo 13 personas, señores. No, bueno. Ok, señor, sí, estoy viendo que me están respondiendo, están atentos ustedes, les agradezco la paciencia. Creo que ya son un poquito tarde y hay que descansar. ¿Listo, señores? Así ya tomé en cuenta lo que está presente y nos estamos viendo el día domingo, ¿correcto? Muy buenas noches a todos, ¿no?